Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva, ya listos para hablar de temas escabrosillos del mundo del coleccionismo. Y pues la otra vez tenía un comentario que me dejaron por ahí que pues ahora sí que los juguetes eran para jugar y las figuras de colección eran para coleccionar, ¿no? Que las mismas figuras te decían para qué servían, ¿no? Muchas veces las figuras en sus empaques incluyen estos términos y te dice figura. Bueno, hay muchísimos términos que se usan en este medio. Ahorita de los que puedo recordar, vamos a hablar de un poquito de estos términos, pero realmente, pues miren, muchos pueden diferir mucho entre ellos, ¿no? Y muchos, pues son básicamente, muchos pueden ser muchas veces simplemente terminologías que la gente usa o las empresas usan para vender más juguetes. Entonces yo creo que a la hora de que ustedes compren un juguete, ya sea que lo compren para dárselo a un niño para que pueda jugar con él, o lo compren para que ustedes puedan jugar con él, o lo compren para ustedes hacer stop motion, o lo compren para hacer fotografías, o lo compren simplemente para tenerlo posado, pues yo creo que al final no hay nada mejor que la propia experiencia, es lo que yo he aprendido para tú, al tenerlo de primera mano en tu mano, es cuando tú ves realmente si el juguete vale o no vale la pena comprarlo o no vale la pena tenerlo, y eso te sirve de referencia para seguir comprando juguetes de la misma marca o de la misma línea. Pero sí, las empresas se las gastan, la verdad es que se las gastan, ¿no? Y esto empezó con Hasbro por allá de 1968 aproximadamente, cuando creó la línea G.I. Joe, porque hasta entonces los juguetes simplemente eran juguetes y tenían como que algunas subclasificaciones muy simples, como por ejemplo que era una muñeca, ¿no? O tal vez un juguete para bebé o un juguete didáctico, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un juguete? Pues vamos a definir un juguete como cualquier objeto que haya sido creado en su fabricación, no para tener un uso práctico dentro del día a día, sino que tiene un uso más del tipo, digamos, lúdico, más del tipo que sirve para divertirse, y generalmente se hacían como para niños, ¿no? Estaba pensado para que los juguetes estaban pensados para que los niños en primera instancia tuvieran un primer acercamiento con la vida adulta, ¿no? Hay vestigios de juguetes de hace miles de años, de hace cientos de años, en donde por ejemplo los juguetes sean como representaciones de herramientas o de armas o de objetos que usaban los adultos, y entonces a los niños se les empezaban a dar estos objetos en versión escalada para que ellos empezaran a prepararse para lo que iba a ser su vida adulta, ¿no? Por ejemplo, yo soy de México, y aquí en México es muy común que, por ejemplo, en el antiguo Imperio Azteca, a los niños que nacían se les regalaba un pequeño mazahuitl de maderita y un escudito en miniatura. Esto era con el objetivo de que ellos se fueran preparando para su vida de guerreros, ¿no? Pero pues eran cosas micro miniatura, ¿no? Cosas que un bebé podía sostener en sus manitas, y pues para él simplemente eran objetos con los que podía interactuar, ¿no? Entonces entendamos como juguete, pues puede cualquier cosa, generalmente versiones escaladas, versiones miniaturas de sus versiones reales, ¿no? Por ejemplo, un caballo tallado de madera en versión miniatura, pues era considerado en su momento un juguete. Pero fíjense cómo va cambiando a partir de la historia, porque si tú ahora le enseñas a un adulto un caballo miniatura tallado en madera, ya no va a pensar que es un juguete, ahora va a pensar que es una pieza decorativa o que es una pieza de arte, ¿no? Incluso, ¿no? Un tallado en madera, ¿no? Cuando antes, pues estos tallados, pues se les daban precisamente a los niños, ¿no? Pero para que vean cómo va cambiando la percepción de las cosas conforme pasa el tiempo, ¿no? Ahora es un objeto decorativo, ahora es una pieza de arte, ¿no? Lo que antes era un juguete. Luego tenemos los juguetes didácticos. ¿Qué es un juguete didáctico? Pues es un juguete que sirve para el aprendizaje, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, mi definición del juguete, pues ya incluye el término juguete didáctico, ¿no? Nada más que a últimas fechas, pues se han hecho juguetes que a lo mejor tienen el único sentido, pues es jugar, ¿no? Es imaginar, ¿no? Como por ejemplo no se voy a pensar en una figura como de Naruto. Pues el objetivo de la figura de Naruto simplemente es que tú juegues a imaginar el personaje, juegues a imaginar tener aventuras con el personaje, ¿no? Y a lo mejor ya un juguete didáctico es algo que intenta desarrollar la inteligencia en la persona que lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor
mejor un cubo de Rubik, ¿no? Que te enseña a lo mejor a aprender a buscar patrones y memorizar patrones y resolver ciertas problemáticas del tipo de rompecabezas, ¿no? O por ejemplo un rompecabezas, ¿no? Que tiene un fin didáctico porque te enseña a observar precisamente, te enseña paciencia, te enseña a ser meticuloso, te enseña a seguir una estrategia, a seguir una metodología, a buscar. Entonces es un objeto, es un juguete que podría considerarse didáctico, ¿no? Otro juguete didáctico, por ejemplo, a lo mejor un juguete que a lo mejor hay juguetes que se hacen actualmente que están en blanco y negro. Y ya se cuenta que esos juguetes tienen como objetivo que tú los puedas decorar con pinturas, ¿no? Entonces, pues el juguete tiene como objetivo enseñarte a desarrollar tu imaginación, ¿no? Y aquí ya caemos en una cosa, te los voy a decir, porque miren, aquí tenemos una figura de colección que también entra dentro de la categoría de juguete didáctico, y es que actualmente los juguetes se han vuelto tan complejos que un solo juguete puede caer en muchas categorías diferentes, ¿no? Tenemos los juguetes didácticos, tenemos las muñecas o muñecos, que generalmente le llamas muñeco a una representación de un ser humano escalado, ¿no? Entonces generalmente las muñecas pues en un principio eran como bebés, ¿no? Y luego empezaron a ser pues seres humanos en escala, y pues eran pues cosas que se usaban normalmente para que las niñas jugaran a la casita o jugaran a interactuar con otras personas, ¿no? Por ahí también pues hay muchos derivativos de las muñecas, ¿no? Porque de repente había unas que venían huecas y tú les metías la mano y podías hablar, y se les llamaban títeres, ¿no? Y luego había unas que tenían cuerdas y tú las podías mover desde arriba, se les llamaban marionetas, ¿no? Y luego había unas que podían mover la boca para que tú hablaras a través de ellas, se llamaban muñeco de ventrílocuo, ¿no? Entonces hay muchas variedades de muñecos, pero los muñecos y muñecas son básicamente representaciones de los humanos a escala con los que los niños pueden interactuar. Ahora, por alguna razón, a través del tiempo, se empezó, como las muñecas estaban muy asociadas a los bebés y los bebés estaban muy asociados a su vez a la crianza, pues empezaron a hacerse muy, diría uno, un tema muy recurrente entre las niñas, ¿no? Era cosa que los papás les regalaban a las niñas. Y aunque se veían estéticos, pues no era muy acostumbrado que se le diera a los niños, ¿no? A lo mejor los niños empezaron a tener más bien como rifles en miniatura, armas en miniatura, cosas de ese tipo. Tal vez vehículos en miniatura, que de ahí viene otra derivación de los juguetes, ¿no? Los famosos autos a escala, ¿no? Que básicamente pues es un juguete pensado para el público masculino, ¿no? Un auto a escala, que volvemos, ya en la actualidad, ya esos roles en que estaban creados los juguetes tradicionalmente hace cientos de años, ya están más que nada rotos. Ya ahorita hay un montón de hombres que coleccionan muñecas y un montón de mujeres que les gustan y coleccionan autos a escala. Entonces, cuento un poquito de los orígenes, ¿no? Pero al final de cuentas, todos juguetes, ¿no? Los autos a escala, ahora, fíjense cómo ha evolucionado a través del tiempo, y ahora los juguetes, pues así se les llama, ¿no? Auto a escala, porque aunque sea un juguete pensado para que lo juegue un niño, no se voy a pensar en un Hot Wheels, generalmente aunque sea para niños, el carro ya tiene muchas aproximaciones realistas como una escala realista, ¿no? En el caso de los Hot Wheels, la escala es 1 a 64. ¿Qué quiere decir? Que está 64 veces reducido un auto normal para que quede en específicas proporciones y se ve así. Originalmente estaban pensados para que los jugaran niños, pero la realidad es que con el paso del tiempo los autos a escalas se han vuelto objetos coleccionables, ¿no? Y ahí sí, actualmente cuando se habla de autos a escalas, yo se los vendo a personas de todas las edades, ¿no? Y después de los autos a escalas hay otra denominación que se llama vehículos a escala, porque ya no nada más son los autos, sino que se empezaron a hacer motocicletas, bicicletas, aviones, tanques y todo tipo de vehículos conducidos por el hombre, cohetes, naves espaciales, ya hechas a escala, ¿no? Entonces la verdad es que ya los vehículos a escala es todo otro mundo del coleccionismo. Y pues ahí sí, ya cuando se habla de autos a escala, pues sí se está pensando en todas las edades, ¿no? O sea, hay desde los niños más chiquitos compran autos a escala, pero ya cuando se habla de vehículos a escala, ahí sí ya se piensa en un mercado más adulto, porque realmente
no hay muchos. Si ustedes van a una juguetería normal, van a ver que no hay muchas, por ejemplo, naves espaciales o vehículos de guerra pensados como para que los compren niños, sino que en su mayor parte los vehículos a escala están pensados igual para coleccionistas, ¿no? No digo que los niños no compren vehículos a escala, pero los vehículos a escala pensados para niños ya son como más fantasiosos, ¿no? Ya están pensados así como batimóviles, vehículos de G.I. Joe, el auto de Barbie, o sea, ya se piensan que sean como vehículos con los que interactúan otros juguetes que están pensados para el público infantil, ¿no? Por supuesto, como les digo, todo esto ha evolucionado porque luego empezaron a haber muñecas de colección, ¿no? ¿Y qué carambas es una muñeca de colección? Bueno, pues a Mattel se le ocurrió la idea de que algunas muñecas ya no estaban pensadas solamente para niños, ¿no? Y eso no fue desde Mattel. Mattel lo hizo con la Barbie, pero ya desde mucho atrás ya se hacían muñecas de porcelana que ya no estaban pensados para que lo compraran niñas porque eran muy delicadas y pues ya los compraban más bien adultos, ¿no? Entonces, pues les digo que todo cambió con Hasbro por ahí de los años 60 porque Hasbro quería posicionar un muñeco de una figura de un soldado, que en este caso iba a ser su línea G.I. Joe, pero no le querían llamar juguete o no le querían llamar muñeco porque, mira, si le dejaban el término juguete, la gente le iba a empezar a llamar muñeco. Y no creen que le llamaban muñeco porque lo iban a relacionar con una muñeca. Y las muñecas ya en los años 60 ya eran un término que se consideraba para niñas. Entonces la idea fue crear un concepto nuevo para que los niños se sintieran identificados y crearon el concepto figura de acción. ¿Qué era una figura de acción? Pues era un muñeco, un juguete que tenía forma humana, que venía articulado y que tenía accesorios y por tanto podía interactuar el niño usándolo para jugar y vivir aventuras, ¿no? Básicamente eran aventuras. En un principio fueron soldaditos como los G.I. Joe, pero luego vino un compilla que se llamaba Big Jim, que se supone que también era un aventurero. Luego vinieron los aventureros de acción, The Magnificent, que ya incluía indios, vaqueros, ninja, astronautas. El punto era que siempre incluía personajes que podían vivir aventuras. Y así nacieron las figuras de acción. Luego para los años 80 llegaron otro tipo de conceptos de juguetes como los juguetes transformables, ¿no? Como los GoBots, como las bestias transformables, digamos, del universo, como los Transformers, como los Diaclone. Entonces hubo un montón de líneas de juguetes transformables durante los años 80 y así nacieron los juguetes transformables, ¿no? Un juguete que tenía la capacidad de transformarse en otro juguete, ¿no? También por ahí me acuerdo de Mask. Y así hubo muchas líneas y sigue habiendo muchas líneas de juguetes transformables, ¿no? Al punto en el que ahora, pensando en para niños, ya me ha tocado ver hasta letras y números que se transforman en robots, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que sean, fíjense, son figuras de acción, son juguetes transformables y también son juguetes didácticos, ¿no? Porque la idea es que los niños aprendan las letras y los números, ¿no? Está cañón. Les digo que todo esto de la subdenominación y para quién van los juguetes, yo diría que ya en la actualidad ya existe un juguete pensado para cada persona, en cada estrato social, en cada edad y en cada uso posible que a ustedes se les ocurra para este tipo de objetos, ¿no? Entonces hay personas que dicen, es que los juguetes son para niños, son para jugar. Le digo, yo creo que ese es un concepto muy viejo, muy viejo, y pues ya pasamos a otros puntos, ¿no? Como las armas, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que las armas son para matar, y sin embargo ya hay gente que se dedica a coleccionarlas, a restaurarlas, a exhibirlas en museos, etcétera, etcétera, etcétera. Que les digo, hay gente que es muy curiosa, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de tomar un objeto que tenía un uso primario, un uso básico, y darle cantidad inmensa de usos, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante y después de las figuras de acción empezó a existir un concepto llamado figura posable, ¿no? ¿Y qué era una figura posable? Es que normalmente las figuras de acción, pues muchas veces tenían articulaciones muy básicas que no siempre te permitían ponerlas en poses dinámicas, poses de acción, ¿no? Entonces, el objeto de una figura
posable era una figura que tuviera las suficientes articulaciones o tuviera una forma predefinida para que tú la pudieras poner en una pose dinámica que luciera a la hora de exhibirla, ¿no? Entonces, así nacieron las figuras posables. Algunas de las que recuerdo, de las primeras que recuerdo, por ejemplo, Action Man, el verdadero hombre de acción, por ejemplo, Max Steel, y por supuesto la primera línea de juguetes plenamente coleccionables, las McFarlane Toys. Tanto en sus versiones de Spawn, como sus McFarlane Dragons, como sus figuras de músicos, como sus figuras de deportes. Estaban plenamente pensadas para que las tuvieran ya adultos, que que las querían posar y las querían tener en cierta pose muy dinámica y que se vieran bien, ¿no? Pero McFarlane Toys, fíjense, se dio cuenta de algo muy interesante con las figuras posables. Y se dio cuenta de que el adulto pues realmente no las movía demasiado, las tenía en una pose que se viera dinámica y ahí las dejaba. Entonces McFarlane pensó muy bien en esto y empezó cada vez a quitarle más articulaciones a sus figuras, pero a dejarles poses más dinámicas, ¿no? Al punto en el que ya prácticamente una figura de McFarlane Toys durante los años 90 ya no se movía demasiado, pero la pose con la que venía por de fábrica estaba genial, ¿no? Entonces, de ahí vamos a movernos a Japón, porque en Japón, más o menos por esas fechas, fíjense, ya estamos hablando de figuras posables, figuras que tenían pose. Mientras tanto, en Japón crearon un concepto muy interesante, que también lo hay aquí en América, pero en Japón agarró mucha fuerza, que era los juguetes llamados Model Kits. Que, insisto, al principio estaban pensados para niños, pero hoy los Model Kits están pensados en todas las edades, siendo los adultos las personas que más consumen este tipo de productos. ¿Qué es un Model Kit? Pues hagan de cuenta que es básicamente una figura que puede estar un juguete que puede estar articulado o no articulado, pero que viene segmentado en un montón de partes con el objetivo de que tú lo armes. ¿Cuál es el objetivo del Model Kit? Pues para empezar, ahorrar un montón de costos. Porque los Model Kits normalmente venían armados en placas. De hecho, déjenme mostrarles este Gundamcito para que ustedes se ubiquen. Porque pues, ahí sí estoy consciente de que mucha gente en su vida han visto un Model Kit. Entonces, generalmente el Model Kit es una figura que tú lo ves la caja y dices, oh, no manches, se ve bien loco, ¿no? Es esta figura, ¿no? Pero ya cuando tú lo abres, tú te das cuenta que el Model Kit son un montón de racks. O sea, son como estas como, pues, como planillas, si se dan cuenta, llenas de piezas, y dichas piezas vienen incluso sin cortar y sin colorear. Por eso leo que una cosa que hacía el Model Kit y que era ahorrar muchos costos. Generalmente lo que hace la persona es romper estas partes con una pinza, luego lijarlas, limarlas para que queden muy bien, luego unirlas, pegarlas y al final pintarlas, ¿no? Entonces es un trabajo que requiere mucha minuciosidad, mucha paciencia, mucho trabajo, y es muy padre porque al final no hay dos Model Kit iguales, ¿no? La persona imprime muchísimo de su personalidad en un Model Kit, entonces hace que la persona que lo arme pues le imprima su sello personal, ¿no? Hay personas que incluso ya una vez armado no lo dejan mucho mejor de lo que ven aquí, porque ya el Model Kit incluso no le ponen calcomanía, sino que ya le dan un trabajo de pintura muy muy trabajado, y entonces pues se queda así, ¿no? ¿Por qué les digo que en Japón adquirió especial? En Estados Unidos ya había toda una cultura del modelismo y de los Model Kits, pero en Japón agarraron especialmente fuerza. ¿Por qué? Porque generalmente Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, venía muy golpeado por la economía, y buscaban formas de economizar costos, ¿no? Entonces funcionó muy bien, y pues los Model Kits se volvieron algo súper cultural de Japón. Y al punto en el que hoy pues muchos de los Model Kits que tenemos aquí en América, como pues, son importados de Japón o hechos por marcas japonesas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver con las figuras posables? Que los Model Kits en un principio tenían articulaciones,
Pero igual lo que se buscaba era que pudieran posarse en posiciones muy dinámicas, al punto en que los model kits empezaron a evolucionar a también a hacer a no tener movimientos simples o posturas simples, y cada vez tener posturas más dinámicas que hicieran que la persona al final, al armarlo, quedara con una figura posable o posada, ¿no? Porque ya llegó un punto en el que, igual que con McFarlane Toys, los model kits empezaron a tener cada vez menos articulaciones, al punto de que hay model kits que no incluyen articulaciones, y el objetivo es que ya la figura quede posada en una postura dinámica que haga que se vea muy bonita. Entonces, a partir de esta cultura de las figuras posables o posadas, empezaron a existir figuras tipo estatua. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo tipo estatua? Porque pues una estatua generalmente pues es una escultura generalmente de una persona o un animal, que se hacía sobre ciertos materiales como la piedra, el mármol, diferente variedad de metales como el cobre, el acero, o incluso de madera, ¿no? Es ahí donde es a lo que se le consideraba una escultura, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues los productores de juguetes se dieron cuenta de que el producir juguetes tipo estatua también era redituable, porque había muchos adultos que no querían moverlas, que lo que querían era pintarlas, posarlas, exhibirlas, y pues vieron un mercado muy importante en las figuras tipo estatua, ¿no? Que ya prácticamente tuvieran cero movimiento, y pues simplemente sirvieran para posar, ¿no? En ese sentido, pues puedo citar en América pues las McFarlane Toys, volvemos a lo mismo, que a lo mejor ya para ese punto los McFarlane Dragons, que son o las figuras de deportes o las figuras de música, son figuras que ya nada más tenían una articulación simple en la cabeza o en la cintura o en el brazo, o sea, prácticamente eran estatuas. Y en el caso de Japón, pues tenemos un montón de marcas como Sega, como Bandai, como Banpresto, como Kaiyodo, que empezaron a producir estatuas directamente basados en animes, en videojuegos, y que la gente las compraba igualmente con mucho gusto, porque pues eran cosas que simplemente ya sacabas de la caja, tenían dos piezas, las unías, las ponías en una base, las posabas y las disfrutabas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que al final son variedades de juguetes? Porque no eran como tal estatuas, porque para empezar no era una estatua en una escala, digamos que las estatuas siempre buscaban ser en escala real, 1:1, o incluso hasta más grandes, ¿no? O sea, se habla de estatuas que miden hasta 20 metros, ¿no? En cambio, y luego empezaron a reducirse estatuas, y a lo mejor hay estatuas que una estatua te puede medir, no sé, 1 metro, ¿no? Pero aquí ya con esto ya se buscaban mini estatuas, o sea, objetos del tamaño de un juguete, y por estar del tamaño de un juguete ya se le relacionaba con los juguetes, y se le relacionaba con los juguetes a los juguetes tipo estatua, o sea, así se les llama juguetes tipo estatua. ¿Por qué? Porque no, estaban hechos en plásticos, ¿no? Podían ser resinas, podían ser polímeros duros, así tipo como plásticos quebradizos, podían ser plástico tipo PVC, o podían ser plástico económico, o incluso plástico inflado, que era plástico hueco en la parte de adentro, ¿no? Pero al final de cuentas se les considera juguetes a los juguetes tipo estatua. ¿Por qué? Porque aunque no se muevan, de todos modos, al ser de plástico, al ser resistente y al estar basado muchas veces en personajes de caricaturas, videojuegos o personajes de fantasía, pues los niños podían interactuar con ellos, y pues también muchos adultos los usaban para fines lúdicos, fines de divertirse. Aunque, pues obviamente un adulto no se divierte como un niño. A lo mejor el niño se va a divertir aventándolo, golpeándolo, agarrándolo y metiéndolo al lodo. A lo mejor el adulto ya se divertía fotografiándolo, buscándole una buena pose, exhibiéndolo, invitando a sus amigos para verlo, posteando fotos en alguna revista. Antes de las redes sociales ya había revistas de modelismo, revistas de figuras de acción, donde te ponían fotos de este tipo de figuras, y los adultos disfrutaban sacando fotos y compartiéndolas, o comprando este tipo de revistas donde tú podías ver los diferentes juguetes, ¿no? Sobre todo tipo estatuas, ¿no? Y estos juguetes tipo estatuas se empezaron a popularizar mucho en los años 90, al punto en el que pues empezaban a representar algunos elementos de las estatuas reales, ¿no? Algunas características de las estatuas reales, ¿no? Originalmente todos los juguetes tipo estatua en un principio eran juguetes
pues hagan de cuenta que juguetes pensados para que fueran de cuerpo completo, ¿no? Para que fuera, como digo, un juguete, una representación a escala, no sé, de un ser humano, de un animal o de un personaje fantasioso, ¿no? Pero luego, así como las estatuas, hay muchas estatuas que su arte está en que no representan el completo del ser, sino que a lo mejor nada más representan, por ejemplo, el busto. Voy a poner ejemplo, el busto. El busto es un tipo de estatua que se usaba muchísimo en bibliotecas, centros religiosos, palacios y lugares como casas de gobierno, edificios gubernamentales, para representar presidentes, reyes, santos y personajes humanos de importancia, ¿no? Y el busto normalmente se llama busto porque te retrata del pecho hacia arriba, ¿no? Entonces tienes esta escultura que nada más tiene el pecho y la cabeza del personaje. Y así en el mundo del juguete empezó en los años 90 a haber también muchas representaciones de figuras que, como eran figuras tipo estatuas, se empezaron a representar en bustos o plano medio, o sea, de la cintura hacia arriba solamente. Esto sucedió particularmente en Occidente, lo llegué a ver muchísimo en Europa y en América. Todavía, por ejemplo, la empresa Diamond Select todavía produce muchos bustos de personajes tanto de Marvel como de DC, ¿no? Y de repente los japoneses actualmente, para la gente que tiene dinero, produce de repente bustos de personajes de anime en escala 1 a 1, que son grandotes, ¿no? Que es lo que he notado mucho más. También la empresa Sideshow todavía produce muchas veces productos así, que son personajes esculpidos, pero no son digamos, la representación completa, sino son partes del cuerpo, a lo mejor de las piernas hacia arriba, de la cintura hacia arriba, del busto hacia arriba, o incluso, ¿no? Solo la cabeza. Me ha tocado ver cabezas de Predator o cabezas de xenomorfo que están así, que se venden así precisamente para como una juguete tipo escultura, que luego ya evolucionaron a esculturas coleccionables, porque en determinado punto estos juguetes que eran de plástico y seguían considerándose juguetes porque eran de plásticos, evolucionaron al término de escultura porque empresas como Sideshow o Hot Toy o por ejemplo, hay muchas, ¿no? Hay una que se llama 3D Prime, hay otra que se llama 3Zero. Empezaron a crear estas esculturas y empezaron a dejar cada vez de usar más el plástico y llegó un punto en el que empezaron a usar resinas, empezaron a usar otra vez cada vez materiales menos jugables y más como del tipo estatua, hasta que se volvieron estatuas en escalas de un cuarto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que incluso hay estatuas 1 a 1, ¿no? Entonces, pues ya les toca a ustedes decidir si son o no juguetes, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de juguetes, NECA tiene estatuas a escala 1 a 1. Ya le he visto de Iron Man, de Darth Vader, de Harley Quinn, de Deadpool. Y me ha tocado tocarlas. Y ahí sí volvemos a los materiales plásticos. Están hechas de polímeros, ¿no? Están hechas como de PVC. Entonces volvemos, tienes un juguetote ya tamaño real, ¿no? Aunque no se mueva. Que ya hay personas que ya hacen juguetes en escala real, ya me ha tocado. Oye, en este momento todavía no son tanto marcas comerciales, sino que en el momento desde 2024 que le estoy hablando, muchas son más bien como custom gigantes que se hacen de juguetes, ¿no? Pero ya se hacen juguetes tamaño 1 a 1 para la gente que tiene mucho espacio. Y ya hay compañías que lo que sí están produciendo son juguetes tipo estatuas en tamaño 1 a 1, pero que igual son de PVC, ¿no? Y ahorita mencioné algo que son los custom. ¿Qué pasó? Que en algún punto, y eso también empezó a raíz del modelismo, la gente empezó a hacer juguetes custom. ¿Qué es un custom? Pues es básicamente un juguete intervenido por una persona, ¿no? Que a lo mejor el juguete no tenía como objetivo ser de cierta forma, pero tú lo terminas personalizando, usualmente con agregados de pintura, con agregados de escultura, con el cambio de accesorios, con el agregado de bases, dioramas, etcétera, etcétera. Todo agregado que tú le puedas hacer a una figura la vuelve un custom, ¿no? Y a raíz del modelismo, hubo gente que no se paró en el modelismo en armar la figura y pintarla, empezó a cambiarle los colores o a mejorar los colores que te sugería la caja, y entonces ahí surgieron las figuras custom, ¿no? Entonces hubo de repente gente inteligente que dijo, bueno, pues yo también quiero aplicarle eso a los juguetes regulares, y entonces surgieron los juguetes
custom, ¿no? Que es agarrar un juguete regular y tú repintarlo. En un principio era porque muchas veces los juguetes se descarapelaban o se maltrataban, porque obviamente los niños jugaban con ellos y los adultos a la hora de repararlos, pues los resanaban con pintura, ¿no? Pero lo que les digo, siempre hay personas muy creativas que dicen, bueno, no me voy a parar con resanarlo, lo voy a dejar mucho mejor que la versión de fábrica y lo voy a dejar mucho más parecido a la serie o película a la que pertenece, haciéndolo más realistas. Y de ahí nació toda una cultura de juguetes custom. Ahorita ya les había enseñado este de Warhammer, y por ejemplo en Warhammer empezaron con unas miniaturas coleccionables. También vamos a tocar ese tema, pero bueno, ahorita vamos a hablar de este juguete custom, que este juguete ya está pensado para customizar. ¿Qué quiere decir? Que te lo dan en un color base con el único objetivo de que tú lo compres y tú lo intervengas con pintura, ¿no? Y entonces tú ya lo personalices según tu gusto. Entonces a este punto ya llegamos, que en este momento ya estas figuras de estos juguetes ya se hacen en fines específicos y pensados en un público adulto. Y la verdad hay un montón de terminologías más que vamos a tratar. Yo lo quería hacer en un solo video, pero es que conforme voy hablando de más variedades y variedades de terminologías que se usan en el juguete, que a final de cuentas es lo que les digo. Creo que las terminologías lo que intentan es ayudarlos a ustedes para que ustedes reconozcan las diferencias, pero igual este juguete, por ejemplo, puede ser un juguete para customizar, puede ser una figura articulada, puede ser una figura posable, puede ser una figura de acción, puede ser un juguete para niños, porque aquí se queda hasta alguien de 13 años puede tenerlo. Bueno, ya no es un niño, ya es un adolescente, pero esto puede ser también puede ser un juguete didáctico, porque al invitarte a customizar te ayuda a despertar tus habilidades creativas. Puede ser un juguete de colección. Es lo que les digo. ¿Qué va a ser un juguete? Va a ser el uso que tú le des. Entonces, a final de cuentas, sigamos hablando porque es un tema muy interesante y hay todavía muchos conceptos que falta por mencionar. Síganos por aquí en Comicueva.